20 médicos de renombre no podían salvar al joven multimillonario al borde de la muerte. Pero entonces, una niña de 7 años que vendía flores afuera del hospital notó algo que todos ellos habían pasado por alto. Y lo que descubrió conmocionó a todos en la sala. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. No vas a creer lo que estás a punto de descubrir. Los monitores gritaban sus advertencias electrónicas, mientras los signos vitales de Alejandro Castillo se desplomaban por cuarta vez en 6 horas. El sonido agudo de las alarmas perforaba el silencio tenso de la UCI. A los 35 años, el multimillonario tecnológico que había revolucionado la inteligencia artificial ahora libraba una batalla que ninguna cantidad de dinero podía ganar. Su respiración era superficial, difícil. Cada inspiración parecía costarle más energía de la que tenía. Sus costillas se movían de forma irregular bajo la piel pálida y un sudor frío cubría su frente. Sus niveles de oxígeno están críticos de nuevo, doctor Herrera. La enfermera Marina anunció con la voz tensa de preocupación, sus dedos volando sobre el teclado del monitor. La presión arterial está por los suelos, 80/50 y bajando. El doctor Pablo Herrera, jefe de medicina interna en el Centro Médico de Ciudad de México, se secó el sudor de la frente. El aire acondicionado estaba al máximo, pero el estrés hacía que todos sudaran. En 30 años de práctica, lidiando con casos que otros médicos consideraban imposibles, nunca había encontrado nada parecido. 20 especialistas de los más renombrados del mundo habían volado del Hospital Ángeles, de Médica Sur de la Clínica Mayo e incluso de Harvard. Cardiólogos que podían oír un soplo cardíaco a metros de distancia. Neurólogos que habían escrito libros sobre enfermedades raras. Toxicólogos que conocían cada veneno catalogado por la ciencia. Habían hecho todas las pruebas imaginables. Resonancias magnéticas que mostraban su cerebro con detalles microscópicos. Tomografías que revelaban cada órgano. Análisis de sangre tan específicos que algunos debían ser enviados a laboratorios especializados en otros continentes. Y aún así, Alejandro Castillo se les escapaba de las manos como arena. La resonancia magnética no muestra ningún trauma cerebral. Los análisis de sangre están completamente limpios, excepto por la alarmante caída en la saturación de oxígeno, murmuró la doctora Fernanda Soto de la Clínica Mayo, hojeando el grueso expediente médico que ya tenía más de 200 páginas. Es como si su cuerpo se estuviera apagando lentamente sin motivo aparente. Cada sistema colapsando uno por uno, pero no podemos identificar el detonante. Fuera de las paredes de cristal de la unidad de cuidados intensivos, los pasillos del hospital bullían con una actividad inusual. Guardias de seguridad de traje negro mantenían a los reporteros a distancia, sus manos siempre cerca de los walkie-talkies. El equipo legal de Alejandro se reunía en conversaciones ahogadas, sus maletines llenos de documentos sobre sucesión empresarial y testamentos. El precio de las acciones de Castillo Tech había caído un 20% desde que la noticia de su condición se filtró hace 3 días. En las oficinas de la empresa, los empleados revisaban obsesivamente las actualizaciones médicas, sabiendo que el futuro de sus carreras dependía del latido del corazón de un hombre a kilómetros de distancia. En una esquina del pasillo, casi invisible en medio del caos de médicos apresurados y abogados nerviosos, Sofía Méndez, de 7 años, se sentaba quieta en una silla de la sala de espera, balanceando las piernas. Sus zapatitos rosas golpeaban rítmicamente contra el metal cromado de la silla. Su madre, Beatriz, había estado trabajando turnos dobles, limpiando los relucientes pisos de la UCI y vaciando papeleras, tratando de permanecer cerca del drama que se desarrollaba tras aquellas puertas cerradas. Sofía agarraba un osito de peluche desgastado con una oreja medio suelta y el pelo gastado de tantos abrazos, y observaba el desfile de médicos de aspecto importante, con ojos grandes y observadores que no perdían ningún detalle. «Mami, ¿por qué todos esos médicos parecen tan asustados?», Sofía susurró con su voz suave, tirando de la manga del uniforme azul de su madre. La tela estaba húmeda de tanto limpiar pisos. Beatriz se arrodilló junto a su hija,
sintiendo sus rodillas crujir después de horas de trabajo. Le acarició el cabello oscuro a Sofía, pasando los dedos por los mechones rebeldes. Se están esforzando mucho para ayudar a ese hombre enfermo, mi amor. A veces, incluso los médicos más inteligentes necesitan tiempo para descubrir las cosas. Es como un rompecabezas muy complicado. Pero la atención de Sofía había cambiado. A través de la división de cristal, podía ver a Alejandro Castillo acostado inmóvil en la cama del hospital, conectado a una telaraña confusa de tubos y cables. Algo en esa escena hizo que sus pequeñas manos temblaran, y recuerdos que había intentado enterrar en lo profundo de su mente salieron a flote como burbujas subiendo a la superficie. La forma en que su pecho subía y bajaba con dificultad, cada respiración una batalla. El color gris pálido de su piel, como cenizas de cigarro, y ese extraño olor dulce que parecía flotar en el aire alrededor de la habitación, un perfume dulzón que le hacía cosquillear la nariz. Sofía había visto todo eso antes. 8 meses atrás, cuando su padre estuvo en una cama similar en el ala de beneficencia, 3 pisos más abajo. Y al igual que ahora, todos los médicos estaban perplejos, haciendo pruebas interminables, rascándose la cabeza en reuniones tensas, mientras su padre se consumía lentamente como una vela. El agarre de Sofía en su osito de peluche se intensificó cuando una percepción aterradora comenzó a formarse en su joven mente. Recordó algo crucial que los médicos no notaron sobre su padre, algo que intentó desesperadamente contarles, pero nadie le hizo caso a una niñita de 6 años. Mientras otra alarma comenzaba a sonar desde la habitación de Alejandro Castillo, más aguda y urgente que las anteriores, Sofía se levantó de su silla. Una determinación ardiente brillaba en sus ojos oscuros. Sabía exactamente lo que le estaba pasando al multimillonario, y esta vez no dejaría que nadie la ignorara, incluso si tuviera que gritar hasta quedarse afónica. Sofía respiró hondo, sintiendo el aire frío y esterilizado del hospital llenar sus pulmones, y caminó hacia la estación de enfermería. Sus pequeños tenis rechinaban contra el piso pulido, recién encerado por su madre horas antes. La enfermera jefe, la señora Elena, estaba coordinando frenéticamente con el equipo médico cuando Sofía tiró de su bata blanca con firmeza. La mujer tecleaba tan rápido que sus dedos eran casi una mancha sobre el teclado. «Disculpe, señora Elena», dijo Sofía educadamente, su voz apenas audible por encima del caos de teléfonos sonando y gente hablando. «Necesito decirle al doctor algo muy importante sobre el señor Alejandro». La señora Elena miró hacia abajo por una fracción de segundo, sus dedos sin detenerse ni un instante mientras actualizaba los expedientes de los pacientes. «Cariño, ahora no. Los médicos están muy ocupados tratando de salvar la vida de ese hombre. ¿Por qué no vas a sentarte con tu mamá y tal vez dibujas un poco? Hay crayones y papel en la sala de espera». «Pero yo sé lo que le pasa», insistió Sofía, su voz volviéndose más urgente. Se acercó a la estación de enfermería, poniéndose de puntillas para ser vista mejor, con las manos agarrando el borde del alto mostrador. «Mi papá tuvo exactamente lo mismo, y los médicos tampoco pudieron descubrirlo. Pero yo me acuerdo de todo, cada detalle». Sofía Méndez. La voz de su madre resonó en el pasillo como un latigazo, haciendo que algunas personas voltearan la cabeza. Beatriz se apresuró, su carrito de limpieza balanceándose detrás de ella con el ruido metálico de cubetas y productos de limpieza. Tenía el rostro sonrojado de vergüenza y agotamiento por trabajar turnos de 16 horas seguidas. «Lo siento mucho, señora Elena. Ha estado preocupada por ese paciente desde ayer. Vamos, hija. Vamos, hija. No podemos molestar a las enfermeras cuando están tratando de salvarle la vida a alguien». «Pero mami, no estoy molestando», protestó Sofía mientras su madre la guiaba gentil pero firmemente lejos de la estación de enfermería. «Estoy tratando de ayudar a salvar al señor Alejandro. Nadie me escuchó cuando papá estaba enfermo, y ahora nadie me está escuchando sobre el señor Alejandro. Iba a morir igual que murió papá». Su voz se quebró en la última palabra, y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Basta», Beatriz susurró bruscamente, arrodillándose al nivel de los ojos de Sofía
cerca de las grandes ventanas del hospital. Afuera, podían ver el bosque de Chapultepec, con los árboles meciéndose con la brisa de la tarde. Sofía, sé que extrañas terriblemente a papá. Las dos lo extrañamos. Cada día es difícil sin él. Pero no puedes pensar que toda persona enferma tiene lo que tuvo papá. Estos son los mejores médicos del mundo entero. Estudiaron en universidades famosas. Saben lo que hacen. A través de la división de cristal, Sofía observó impotente mientras otro equipo de especialistas corría a la habitación de Alejandro Castillo, sus batas blancas ondeando detrás de ellos. El doctor Herrera negaba con la cabeza, mientras consultaba a un toxicólogo que había llegado en avión esa mañana, con su maleta todavía al lado de la cama del paciente. El equipo legal del multimillonario caminaba ansiosamente por el pasillo, sus trajes caros arrugados por días de estrés y noches de insomnio. Los guardias de seguridad mantenían alejados a reporteros y fotógrafos, pero Sofía podía ver a los equipos de filmación reunidos en la calle de abajo, sus cámaras apuntando a las ventanas de la UCI como cañones, esperando para disparar. «Mira a todos esos médicos, mami», dijo Sofía en voz baja, presionando su pequeña mano contra el frío cristal de la ventana. 20 de ellos. Y todos parecen tan asustados, con esa mirada perdida, igual que como se veían los médicos cuando no pudieron ayudar a papá. A Beatriz le dolió el corazón al observar la madurez precoz de su hija. A los 7 años, Sofía ya había presenciado más traumas médicos de los que la mayoría de los adultos experimentan en toda una vida. Pero Beatriz no podía dejar que su hija viviera en la fantasía de que podría resolver misterios que dejaban a médicos de renombre mundial completamente perplejos. Esa noche, Sofía se quedó despierta en el pequeño catre plegable que el hospital había proporcionado para las familias de los empleados que trabajaban turnos prolongados. El colchón delgado era incómodo y las sábanas olían a detergente industrial. La UCI nunca dormía de verdad. Siempre había monitores sonando a diferentes ritmos, creando una sinfonía electrónica discordante. Enfermeros revisando a los pacientes con pequeñas linternas, el suave susurro de conversaciones en varios idiomas, mientras especialistas internacionales se consultaban durante la noche, sus sombras pasando por los pasillos iluminados. Sofía miraba las placas del techo, contando los pequeños agujeros en cada cuadrado blanco, 64 agujeros por placa. Pero su mente seguía volviendo a esas semanas finales con su padre, rebobinando los recuerdos como una película de terror que no podía dejar de ver. Recordaba cómo Eduardo Méndez, que había sido lo suficientemente fuerte como para llevarla sobre sus hombros durante horas mientras paseaban por el parque, gradualmente se volvió tan débil que no podía levantar un vaso de agua. Sus manos temblaban cuando intentaba sostener el tenedor. Su voz se volvió ronca y débil. Los médicos le habían hecho tantos análisis de sangre que sus brazos estaban morados de tantos piquetes de aguja. Rayos X que mostraban sus pulmones en tonos de gris. Resonancias magnéticas ruidosas que duraban horas. Tomografías computarizadas que le hacían tragar líquidos de sabor horrible. Buscaron cáncer, esa palabra aterradora que los adultos susurraban. Enfermedades cardíacas que podrían haber estado ocultas desde su nacimiento. Problemas pulmonares relacionados con su trabajo en la construcción, todo ese polvo y productos químicos que respiraba todos los días. Pero nada, absolutamente nada explicaba por qué un hombre sano de 32 años simplemente se estaba marchitando como una planta sin agua. Más claramente que todo, Sofía recordaba el olor. Ese extraño perfume dulzón que se adhería a la habitación de hospital de su padre, como un fantasma invisible, volviéndose más fuerte cada día que pasaba, hasta ser casi abrumador, haciéndola sentir mareada cuando se quedaba mucho tiempo junto a su cama. Les preguntó a las enfermeras al respecto, tirando de sus mangas e insistiendo en que prestaran atención, pero ellas lo descartaron como productos de limpieza o flores que alguien había traído de la capilla del piso de abajo. Ahora, 3 pisos más arriba en el ala VIP reservada para los ricos, sentía exactamente el mismo olor proveniente de la habitación de Alejandro Castillo. El mismo perfume dulce y amargo que le hacía cosquillear la nariz y le revolvía el estómago. 8 meses antes,
Sofía, de 7 años, había pasado innumerables horas junto al lecho de su padre en el ala de beneficencia en el tercer piso. Eduardo Méndez, que había llegado a la capital desde Jalisco 15 años antes y había ascendido de ayudante de albañil a un respetado maestro de obras, había sido reducido a una sombra frágil de sí mismo en solo 2 semanas, que parecieron durar una eternidad. El ala de beneficencia era completamente diferente del ala VIP, donde el señor Alejandro luchaba por su vida. Las habitaciones eran más pequeñas, apretadas con 2 o 3 camas cada una, separadas solo por cortinas delgadas que no bloqueaban ni el sonido ni el olor. Los pasillos resonaban con una docena de acentos diferentes, mientras familias de todo el país velaban a sus seres queridos, algunos durmiendo en sillas incómodas porque no tenían dinero para un hotel. Pero el misterio médico había sido igualmente desconcertante. Ningún equipo caro o médico famoso hacía la diferencia cuando la causa permanecía invisible. Probablemente sea algún tipo de exposición ambiental relacionada con el trabajo. Señor Méndez, le había dicho el doctor Carlos a la madre de Sofía durante una de sus breves consultas en el pasillo. Era un hombre amable con ojos cansados, pero Sofía podía ver la frustración creciendo en él cada vez que tenía que dar otra mala noticia. Hojeaba el grueso expediente de su padre. Páginas y más páginas de resultados no concluyentes. Los trabajadores de la construcción se encuentran con muchos materiales peligrosos a lo largo de sus carreras. Cemento, pinturas, solventes. Estamos revisando todo. Exposición al asbesto que pudo haber quedado en sus pulmones por años. Envenenamiento por plomo de pinturas viejas. Toxicidad química de removedores y barnices. Sus pulmones muestran algunas cicatrices consistentes con la exposición a largo plazo al polvo de construcción. Pero nada, absolutamente nada que explique este declive tan rápido. Sofía estaba sentada en silencio en un rincón de la habitación, coloreando un libro de Frozen que una de las enfermeras le había traído. Sus lápices de colores arañaban el papel, haciendo que la princesa Elsa ganara un vestido azul brillante. Pero estaba escuchando cada palabra que decían los adultos, grabando todo en su memoria como una grabadora oculta. Había aprendido a quedarse muy quieta e inmóvil durante las discusiones médicas, casi invisible como un fantasma. Porque era entonces cuando los adultos olvidaban que ella estaba allí y decían cosas importantes, cosas que no dirían si supieran que una niña estaba prestando atención. ¿Y el olor? Sofía intervino de repente, haciendo que tanto el doctor Carlos como su madre la miraran sorprendidos. Ambos habían olvidado por completo que ella estaba allí. La habitación de papá huele diferente a todas las demás habitaciones del hospital. Dulce como cuando la abuela hace mazapán en Navidad, pero también un poco amargo. Me hace cosquillas en la nariz. El doctor Carlos sonrió pacientemente y le dio una palmadita en la cabeza a Sofía como si fuera un cachorrito adorable. Los hospitales tienen muchos olores diferentes, pequeña, productos de limpieza con cloro y desinfectante. A veces los visitantes traen flores, comida casera. Siempre hay alguien calentando su tupper en el microondas de la cocineta. Es todo normal. Pero Sofía persistió, levantándose de su silla y tirando de la bata blanca del médico con ambas manos. No, doctor Carlos, no es como flores o productos de limpieza normales. Sé cómo huelen esas cosas porque mi mamá limpia hospitales. Es diferente. Es dulce, pero también amargo al mismo tiempo. Y me hace cosquillas en la nariz cuando respiro profundo. Y papá dice que todo le sabe a almendras amargas ahora. Incluso el café que tanto le gusta. Ese café bien cargado que tomaba cada mañana antes de ir a trabajar. Observó al médico intercambiar una mirada con su madre. Una de esas miradas de adulto que decían mucho sin necesidad de palabras. Una mirada que significaba: los niños dicen las cosas más raras cuando están asustados. El doctor Carlos hizo una anotación rápida en su tablilla, garabateando algo que Sofía no pudo leer al revés. Pero se dio cuenta por la forma displicente en que escribió, sin darle importancia, que no estaba tomando sus palabras en serio. Era solo otra nota en un expediente lleno de información inútil. Vamos a investigar todo, lo prometo, dijo amablemente, ya dándose la vuelta para atender a los otros pacientes que esperaban. A veces,
Cuando las personas están muy enfermas, sus sentidos pueden jugarles una mala pasada. El gusto y el olfato se confunden. Pero Sofía sabía, con esa certeza profunda que a veces tienen los niños, que no eran trucos de los sentidos. Todas las mañanas, cuando le llevaba la bandeja del desayuno a su padre, huevos revueltos tibios y pan tostado con mantequilla de la cafetería del hospital, él apenas podía comer más que unos pocos bocados diminutos antes de apartar el plato. Todo tiene un sabor extraño. Mi niña, susurraba débilmente, su voz ya comenzando a desvanecerse como una radio con las pilas gastadas. Es como si hubieran puesto un medicamento muy amargo en toda mi comida. Hasta el agua tiene un sabor raro. 3 días después de esas conversaciones sobre olores y sabores extraños, Eduardo Méndez murió en las primeras horas de la madrugada de un jueves lluvioso. El reloj en la pared marcaba las 3:27, cuando el monitor emitió ese sonido continuo y aterrador que Sofía nunca olvidaría. Beatriz y Sofía dormitaban inquietas en las sillas incómodas junto a su cama, con los cuellos adoloridos de dormir en posiciones extrañas. Cuando despertaron con la alarma, ya era demasiado tarde. El certificado de defunción listaba la causa como insuficiencia respiratoria aguda de origen desconocido. Una frase fría y clínica para algo que había destruido sus vidas. Y el caso se cerró, se archivó, se olvidó como tantos otros. Ahora, 8 meses después, Sofía entendía con una claridad cristalina lo que los adultos habían pasado por alto. El olor a almendra dulce no era de los productos de limpieza que usaba su madre. No eran flores marchitas de la capilla. Las extrañas quejas de su padre sobre el sabor amargo no eran porque estuviera delirando o con el paladar comprometido por la enfermedad. Alguien lo estaba envenenando lentamente, administrando dosis calculadas a lo largo de los días. Así como alguien estaba ahora envenenando al señor Alejandro de la misma manera metódica y cruel. Y esta vez, Sofía no iba a dejar que los adultos la ignoraran, incluso si tuviera que gritar hasta perder la voz. El doctor Pablo Herrera estaba revisando los últimos resultados de los análisis de sangre de Alejandro Castillo por tercera vez esa mañana, sus ojos enrojecidos por el cansancio, tratando de encontrar algo que todos habían pasado por alto. Los números bailaban frente a sus ojos, cuando una pequeña voz decidida interrumpió su concentración como una campana. «Doctor, por favor, de verdad necesito hablar con usted sobre el señor Alejandro». Miró hacia abajo desde su escritorio y vio a Sofía Méndez de pie junto a su silla, sosteniendo una carpeta de manila contra su pecho, como si fuera un tesoro precioso. Sus ojos oscuros estaban llenos de una determinación que parecía demasiado madura e intensa para una niña de 7 años. Llevaba el mismo suéter rosa con gatitos que había usado durante 2 días, con una mancha de jugo en la manga. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo ligeramente torcida que hablaba de la rutina matutina apresurada de una madre trabajadora que no tenía tiempo para hacer trenzas elaboradas. «Niña, estoy muy ocupado ahora», dijo el doctor Herrera mirando su reloj de pulso. Apenas pasaban las 7 de la mañana y llevaba 18 horas seguidas en el hospital sin dormir. Las ojeras oscuras bajo sus ojos delataban el precio que la misteriosa condición de Alejandro Castillo estaba cobrando a todo el equipo médico. «Tu madre debería estar cuidándote mejor. La UCI no es lugar para que los niños jueguen. Mi nombre es Sofía Méndez y mi madre está trabajando en el turno de noche limpiando los pisos del hospital», respondió con una compostura y precisión sorprendentes, articulando cada palabra claramente. «Ella no sabe que estoy aquí porque me escapé de la sala de espera. El señor Alejandro va a morir si usted no me escucha. Exactamente de lo mismo que mató a mi papá hace 8 meses. Los mismos síntomas, el mismo olor, todo igual». Algo en su tono, la manera práctica y directa en que discutió la muerte de su padre sin drama ni lágrimas, el vocabulario adulto que usaba, el contacto visual firme e inquebrantable que mantenía, hizo que el doctor Herrera pausara su revisión de los expedientes médicos. Había estado trabajando sin parar durante 3 días, consultando a colegas de todo el mundo a través de videollamadas que ocurrían a cualquier hora del día o de la noche. La desesperación comenzaba a nublar su pensamiento
usualmente metódico y preciso. Aún así, la idea de aceptar consejos médicos de una niña de 7 años parecía no solo absurda, sino potencialmente peligrosa y poco ética. Sofía, aprecio sinceramente que quieras ayudar al señor Alejandro, dijo el médico gentil pero firmemente, girándose ligeramente en su silla para mirarla adecuadamente. Y lamento mucho lo de tu padre. Debe haber sido muy difícil para ti, pero la medicina es extremadamente complicada. Los médicos que tratan al señor Alejandro incluyen a algunos de los profesionales más brillantes del mundo entero. Se han formado durante décadas, han estudiado miles de casos para entender cómo funciona el cuerpo humano en sus más mínimos detalles. Sofía abrió la carpeta que de alguna manera había conseguido. Dentro estaba el archivo médico completo de su padre, 243 páginas, documentando su estancia de 2 semanas en el ala de beneficencia. Cada análisis, cada consulta, cada medición de temperatura y presión. Las cejas del doctor Herrera se alzaron en alarma al reconocer la documentación oficial del hospital con el sello rojo de confidencial en la esquina superior. Niña, ¿de dónde sacaste estos registros? Los archivos de los pacientes son estrictamente confidenciales. Hay serias consecuencias legales para quien accede sin autorización. Tuve que tomarlos del archivo de mamá porque nadie me cree cuando solo hablo, interrumpió Sofía, su voz volviéndose más fuerte y urgente. Mi papá olía a almendras dulces cuando estaba enfermo, exactamente como huele la habitación del señor Alejandro ahora. Ese olor dulce y amargo que hace que te marees. Y ambos comenzaron a tener problemas para respirar de la misma manera, con ese sonido sibilante, y su piel se puso del mismo color gris, como cuando dejas carne vieja en el refrigerador. Y los médicos no pudieron descubrir que estaba mal, a pesar de haber hecho todas las mismas pruebas que le están haciendo al señor Alejandro. El doctor Herrera se inclinó hacia adelante, su curiosidad médica, comenzando a superar su preocupación por las violaciones de protocolo. Ese instinto que lo convertía en un médico excepcional le susurraba que tal vez, solo tal vez, esta niña había visto algo que todos ellos habían pasado por alto. Sofía, ¿qué quieres decir exactamente con almendras dulces? ¿Puedes describir ese olor más específicamente? ¿Cómo sabes que es almendra y no otro tipo de perfume o producto? El rostro de Sofía se iluminó de esperanza, sus ojos brillando. Finalmente un adulto le pedía detalles en lugar de simplemente descartar sus observaciones como imaginación infantil. No es como las almendras normales que comemos en Navidad, doctor Herrera. Es más dulce que eso, pero también tiene un fondo amargo que se pega en la garganta y se vuelve más fuerte cada día que pasa. En la habitación de papá, al final estaba tan fuerte que me mareaba y me dolía la cabeza cuando me quedaba mucho tiempo visitándolo. Mi mamá pensaba que estaba inventando una excusa para no visitarlo. Y la habitación del señor Alejandro huele exactamente igual ahora. Lo sentí cuando pasé por el pasillo ayer. Se está volviendo más fuerte, así como se volvió el de papá en los últimos días. Antes de que el doctor Herrera pudiera responder o hacer más preguntas, alarmas urgentes comenzaron a sonar desde la UCI en un crescendo aterrador. Alejandro Castillo estaba empeorando de nuevo, y esta vez sus niveles de oxígeno en sangre se acercaban a un territorio críticamente peligroso que podría causar daños irreversibles en el cerebro. Pero mientras el doctor Herrera se levantaba rápidamente para correr hacia la emergencia, casi derribando su silla, la descripción precisa de Sofía resonó en su mente como una campana. Almendras dulces pero amargas, un olor progresivamente más fuerte, dificultad respiratoria inexplicada que empeoraba gradualmente. En algún lugar, en el fondo de su memoria, donde se guardaban miles de clases y conferencias, una charla de toxicología medio olvidada de la Facultad de Medicina comenzó a surgir. El viejo profesor con acento extranjero hablando de venenos históricos. El olor a almendras amargas era patognomónico, una señal reveladora clásica de un tipo específico de envenenamiento, que era notoriamente difícil de detectar en análisis de sangre estándar porque las pruebas comunes simplemente no lo buscaban. Cianuro. El doctor Herrera entró corriendo en la habitación de Alejandro. Castillo, en el preciso momento,
en que la frecuencia cardíaca del multimillonario se disparó a unos peligrosos 140 latidos por minuto. El monitor mostraba picos irregulares que hacían que el corazón de cualquier médico se acelerara. El equipo médico trabajaba frenéticamente en un ballet caótico pero coordinado. La doctora Soto ajustaba su máscara de oxígeno, mientras el doctor Ricardo de la Universidad de la Ciudad de México revisaba sus pupilas con una pequeña linterna. Dos enfermeras monitoreaban varias líneas intravenosas que goteaban fluidos a diferentes velocidades. Un terapeuta respiratorio se preparaba para aumentar la configuración del ventilador, con los dedos suspendidos sobre los botones. Sus respuestas neurológicas se están deteriorando rápidamente, informó el doctor Ricardo sombríamente, su voz tensa por una preocupación profesional que apenas lograba ocultar el pánico subyacente. La respuesta pupilar es demasiado lenta. Los reflejos están disminuidos cuando deberían ser normales, y su color está empeorando minuto a minuto, a pesar de la terapia máxima de oxígeno que le estamos dando. Es como si todo su sistema se estuviera apagando sistemáticamente, un órgano tras otro, pero no podemos identificar la maldita causa subyacente. La habitación zumbaba con el sonido de equipos médicos sofisticados que costaban más que coches de lujo. Mientras el doctor Herrera se unía al equipo, ese olor distintivo a almendra dulce lo golpeó inmediatamente como una pared invisible, más fuerte que nunca, casi abrumador en el ambiente cerrado de la habitación de la UCI. ¿Cómo no lo había notado antes? Las palabras de Sofía sonaron en sus oídos con una claridad súbita y aterradora, y aquel recuerdo de la Facultad de Medicina se cristalizó con una precisión horrible y perfecta, cada detalle de la conferencia volviendo como si hubiera sido ayer. «Necesito que todos se alejen del paciente por un momento», anunció de repente, su voz cargada de una autoridad que hizo que todo el equipo pausara sus actividades frenéticas y lo mirara como si se hubiera vuelto loco. «Pablo, ¿qué estás haciendo?» «Lo estamos perdiendo», protestó la doctora Soto, sin apartarse de los controles del ventilador que ajustaba con precisión quirúrgica. «Su saturación de oxígeno está en 72% y bajando. Si no lo intubamos en los próximos 5 minutos, tendremos daño cerebral irreversible o la muerte». «El olor. ¡El olor a almendra!», interrumpió el doctor Herrera urgentemente, su corazón latiendo tan rápido como el del paciente. Miró alrededor de la sala a sus renombrados colegas. ¿Alguien más ha notado cómo este olor se ha vuelto absurdamente fuerte hoy? No es un producto de limpieza. No son flores. Es orgánico. Viene del paciente. El equipo intercambió miradas confusas, algunos frunciendo el ceño como si el doctor Herrera hubiera perdido el juicio por el cansancio extremo. El doctor Ricardo asintió lentamente, su expresión cambiando de confusión a una creciente preocupación mientras procesaba lo que se estaba sugiriendo. «Sí, se lo mencioné a las enfermeras ayer sobre este olor extraño», dijo, olfateando el aire como un perro. «Pensé que podría ser algún tipo de nuevo ambientador o desinfectante que el hospital estaba probando. Pero ahora que lo mencionas, se ha vuelto progresivamente más fuerte cada día. Hoy es casi nauseabundo. Me duele la cabeza». El corazón del doctor Herrera comenzó a acelerarse mientras las piezas de un rompecabezas mortal comenzaban a encajar con una claridad horrible que le daba ganas de vomitar. «Necesito un análisis de sangre de emergencia para cianuro solicitado de inmediato. Y quiero decir de inmediato. Ahora, no en media hora, no el panel toxicológico estándar que hemos estado haciendo todos los días sin resultado. Un nivel específico de cianuro de hidrógeno del laboratorio especializado. Llámenles y díganles que es código rojo». «¿Cianuro?». La doctora Soto parecía completamente atónita, con la boca abierta. «Pablo, hemos hecho paneles toxicológicos exhaustivos todos los días desde que fue admitido. Múltiples paneles que cubren cientos de sustancias. No ha habido ninguna indicación de ningún tipo de envenenamiento en ninguno de ellos, y ciertamente nada que sugiriera exposición al cianuro. Los cribados toxicológicos estándar a menudo no detectan cianuro específicamente», explicó el doctor Herrera rápidamente, su entrenamiento médico tomando el control mientras su cerebro trabajaba a toda velocidad.
especialmente si se está administrando en pequeñas dosis repetidas a lo largo de varios días en lugar de una única dosis letal. El olor a almendra dulce es patognomónico, una señal clásica de envenenamiento por cianuro de hidrógeno. Está en los libros antiguos, en las conferencias a las que ya nadie presta atención. La insuficiencia respiratoria progresiva, a pesar de la oxigenoterapia agresiva. El declive metabólico sistémico inexplicado. El característico color de piel gris azulado. Todo encaja perfectamente con la presentación clásica de envenenamiento crónico por cianuro. Afuera en el pasillo, Sofía presionaba su rostro contra la ventana de cristal, dejando una marca de aliento empañada. Observaba a los médicos trabajar con una urgencia renovada, su corazón latiendo con esperanza y miedo al mismo tiempo. Su madre, Beatriz, la había encontrado desaparecida de la sala de espera y ahora intentaba alejarla de la dramática escena, pero Sofía estaba pegada allí, como si sus manos tuvieran pegamento. «Mamá, mira, finalmente están escuchando lo que dije», susurró Sofía, su aliento caliente empañando el cristal frío una y otra vez. «Van a hacer la prueba para el mismo veneno que mató a papá. Van a salvar al señor Alejandro, como deberían haber salvado a papá si alguien me hubiera escuchado en ese entonces». Pero incluso mientras la esperanza parpadeaba en el corazón de Sofía como una vela en la oscuridad, los monitores de Alejandro Castillo continuaban mostrando sus signos vitales, deteriorándose en una espiral descendente y aterradora. Si el doctor Herrera estaba en lo correcto sobre el envenenamiento por cianuro, y cada fibra de su ser médico le decía que lo estaba, finalmente habían identificado con éxito el arma del crimen, pero todavía les faltaban los elementos más cruciales y peligrosos del misterio. ¿Quién estaba asesinando sistemáticamente a Alejandro Castillo con uno de los venenos más mortales conocidos por la medicina moderna? ¿Cómo estaban consiguiendo acceso repetido a él en el ala más segura y vigilada del Centro Médico de Ciudad de México? Y lo más aterrador de todo, planeaban atacar de nuevo, administrar otra dosis fatal antes de que se pudiera encontrar y administrar el antídoto para salvar la vida del multimillonario. ¿Y por qué? ¿Cuál era el motivo para matar a un hombre que tantos decían ser un genio de la tecnología y un filántropo generoso? Las respuestas llegarían, pero no de la manera que nadie esperaba. Los resultados del análisis de sangre de emergencia para cianuro llegaron 47 agónicos minutos después, cada segundo pareciendo una hora. Y los peores temores médicos del doctor Pablo Herrera se confirmaron en cifras flagrantes e innegables que le revolvieron el estómago. La sangre de Alejandro Castillo mostraba niveles peligrosamente elevados de cianuro de hidrógeno, no de una única dosis masiva que lo habría matado inmediatamente en horribles convulsiones, sino de un envenenamiento sistemático y cuidadosamente calculado, administrado a lo largo de varios días para crear la ilusión perfecta de una misteriosa enfermedad progresiva que confundiría incluso a los médicos más brillantes. Esto es un intento de homicidio premeditado, anunció sombríamente el doctor Herrera al equipo médico reunido en su oficina, sosteniendo los resultados del laboratorio con manos que temblaban ligeramente de agotamiento y profundo shock. Alguien ha estado administrando deliberadamente cantidades calculadas de cianuro, probablemente a través de su comida o medicación, cronometrando las dosis con precisión científica para imitar un declive natural, que nos dejaría a todos completamente perdidos. Es un asesinato sofisticado disfrazado de medicina. La doctora Soto miró los resultados de la prueba con total incredulidad, leyendo y releyendo los números como si fueran a cambiar. ¿Pero cómo es posible? Ha estado bajo supervisión médica constante durante 3 días enteros. Cada medicamento es rastreado y verificado por al menos 2 enfermeras diferentes, siguiendo protocolos estrictos. Cada comida viene directamente de la cocina sellada del hospital y es entregada por personal de confianza que trabaja aquí desde hace años. Cada visitante ha sido registrado en la recepción y monitoreado por seguridad. Tenemos cámaras por todas partes. Las implicaciones eran absolutamente aterradoras. Alguien con acceso íntimo y repetido al ala más segura del Centro Médico de Ciudad de México
estaba intentando cometer el asesinato perfecto, usando uno de los venenos más difíciles de detectar, mientras estaba rodeado por algunas de las mejores mentes médicas del país y del mundo. El asesino estaba operando justo delante de sus narices, invisible como un fantasma. Mientras el equipo médico iniciaba inmediatamente los protocolos de tratamiento de emergencia para el envenenamiento por cianuro, administrando antídotos intravenosos y oxígeno puro en concentraciones máximas, Sofía se sentaba en el pasillo con lágrimas calientes corriendo por su rostro, dejando rastros húmedos en sus mejillas. A través de la división de cristal manchada por sus manos y aliento, observaba el caos controlado de médicos y enfermeras trabajando para salvar una vida que ella ayudó a identificar que estaba en peligro mortal. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Mi papá podría haber vivido, se susurró a sí misma, con sus pequeñas manos apretadas en puños tan fuertes que las uñas marcaban sus palmas. Si me hubieran escuchado en ese entonces, si hubieran hecho la prueba para este veneno, cuando les conté sobre el olor a almendras y el sabor amargo, papá todavía estaría aquí, todavía me estaría llevando a la escuela, todavía estaría haciendo hot cakes los domingos por la mañana. Beatriz se arrodilló junto a su hija, sintiendo el peso abrumador de una culpa que no le correspondía cargar. Finalmente comenzaba a comprender el enorme peso de dolor y conocimiento que Sofía había llevado sola durante 8 meses interminables, sin nadie que le creyera. Cariño, intentaste contarles sobre los síntomas de papá, ¿verdad? Beatriz susurró, envolviendo a Sofía en sus brazos. El olor dulce a almendras, la forma en que su comida tenía ese sabor extraño y amargo. Sabías que algo andaba muy mal. Sofía asintió, su pequeño cuerpo temblando de emoción reprimida y agotamiento total por luchar para ser escuchada por adultos que la veían solo como una niña en duelo con una imaginación demasiado activa. Los médicos dijeron que yo era solo una niñita, que no entendía de cosas médicas complicadas. Dijeron que los niños a veces inventan historias cuando están asustados o tristes, que es una forma de lidiar con la pérdida. Pero yo lo sabía, mami. Sabía en el fondo de mi alma que algo estaba lastimando a papá a propósito. Y no pude hacer que nadie, absolutamente nadie, me creyera. El doctor Herrera salió de la UCI 20 minutos después, quitándose la mascarilla quirúrgica y revelando un rostro marcado por 3 días sin dormir adecuadamente. Caminó directamente hacia Sofía, con una expresión que mezclaba un cauteloso optimismo médico con un profundo respeto que rara vez se ve en un adulto hacia un niño. Por primera vez en 3 días de crisis médica ininterrumpida, había una esperanza genuina, brillando en sus ojos cansados y rojos. «Sofía», dijo en voz baja, arrodillándose a su nivel en el pasillo del hospital iluminado por luz artificial. «Salvaste la vida de Alejandro Castillo hoy. Si no hubieras insistido en contarnos sobre el olor a almendra y la conexión con el caso de tu padre, si no hubieras sido tan valiente y persistente, el señor Alejandro habría muerto en cuestión de horas». Los niveles de cianuro en su sangre se acercaban rápidamente a concentraciones letales que habrían causado un paro cardíaco irreversible. Sofía lo miró con ojos que contenían demasiada sabiduría y dolor para sus 7 años de vida. ¿Va a estar bien ahora? ¿El antídoto funcionará y lo curará por completo? Está respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento con el antídoto específico para cianuro, le aseguró el doctor Herrera, poniendo una mano amable en su hombro. Sus signos vitales ya están comenzando a estabilizarse y mejorar minuto a minuto. Su saturación de oxígeno está subiendo. Pero Sofía, ahora tenemos un problema mucho más grande e infinitamente más peligroso. Alguien está tratando de asesinarlo sistemáticamente usando un método extremadamente sofisticado. Y esa persona claramente tiene acceso libre a este hospital. Conoce nuestros protocolos, sabe cuándo y cómo actuar. Hasta que identifiquemos quién está haciendo esto y cómo están administrando el cianuro sin ser detectados, el señor Alejandro todavía está en peligro mortal constante. Como si sus siniestras palabras que parecían invocar el mal la hubieran convocado, la inspectora Laura Romero apareció en el pasillo con 2 policías uniformados detrás de ella, sus armas visibles en las fundas. La policía había sido llamada inmediatamente cuando se confirmó el envenenamiento por cianuro
a través de los análisis, y ahora el Centro Médico de Ciudad de México se había convertido oficialmente en la escena de una investigación activa por intento de homicidio. El corazón de Sofía se aceleró al darse cuenta del alcance aterrador y las ramificaciones de lo que habían descubierto. Si alguien estaba envenenando con éxito al señor Alejandro en el ala más segura y vigilada de uno de los mejores hospitales de la ciudad, bajo la nariz de 20 médicos de renombre, casi con seguridad intentarían de nuevo para terminar el trabajo. Y peor aún, una nueva y horrible posibilidad se estaba formando en su mente como nubes de tormenta. ¿Y si la misteriosa enfermedad y muerte inexplicada de su padre no hubieran sido realmente misteriosas? ¿Y si alguien hubiera asesinado a Eduardo Méndez hace 8 meses, usando exactamente el mismo método meticuloso? Y la única testigo que había prestado atención a las señales era una niña de 7 años a la que nadie quiso escuchar, porque los niños no entienden de medicina. La inspectora Laura Romero había investigado homicidios durante 12 años. Desde que salió de la academia de policía llena de ideales, había visto cosas horribles que le quitaban el sueño, pero nunca, en toda su carrera, se había encontrado con un caso como este. Una niña de 7 años había resuelto un envenenamiento médico complejo que desconcertó a 20 médicos de renombre mundial con décadas de experiencia combinada. Y ahora, esta misma niña extraordinaria podría ser la clave para identificar a un asesino que casi cometió el crimen perfecto no una, sino posiblemente 2 veces. Sofía, sé que esto es muy aterrador y ya has pasado por mucho hoy, pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdes del tiempo que tu padre pasó en el hospital, dijo la inspectora Romero amablemente, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo de goma, para estar exactamente a nivel de los ojos de la niña. Incluso pequeños detalles que puedan no parecerte importantes. A veces, las cosas más pequeñas son las pistas más valiosas. Sofía agarró su osito de peluche desgastado con más fuerza, mirando nerviosamente a su madre Beatriz, que se sentaba a su lado en la sala de conferencias para familias del hospital. Las últimas horas habían sido completamente abrumadoras, un torbellino de emociones que la dejaban exhausta. Mi papá estuvo enfermo exactamente 14 días. Comenzó Sofía lentamente, su voz suave pero sorprendentemente precisa en los detalles. Vino al hospital un martes por la mañana, porque no podía respirar bien en la obra donde estaba trabajando. El capataz, el señor Jaime, lo trajo aquí en su camioneta vieja, porque papá estaba demasiado débil para conducir su propia moto. La inspectora Romero tomaba notas cuidadosas en su libreta gastada, impresionada por la excepcional atención de la niña a los detalles específicos y la cronología. ¿Recuerdas quién visitó a tu padre durante esas 2 semanas? ¿Amigos del trabajo, vecinos, alguien de la iglesia que trajera comida o regalos? La frente de Sofía se arrugó en intensa concentración, cerrando los ojos para visualizar mejor aquellos días dolorosos. El tío Miguel venía todos los días después del trabajo en la construcción. Es el mejor amigo de papá desde que eran niños allá en Jalisco y trabajaban en el mismo equipo. La señora Regina de nuestro edificio de apartamentos trajo caldo de pollo casero 2 veces porque dijo que cura cualquier enfermedad. Y Sofía se detuvo de repente, una expresión extraña y perturbada cruzando su pequeño rostro. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Beatriz suavemente, acariciando el cabello de su hija con ternura. ¿Recordaste algo importante? Había una mujer, dijo Sofía lentamente, cada palabra saliendo con cuidado como si estuviera armando un rompecabezas en su mente. Una enfermera que no reconocí de las otras veces que había venido de visita. Solo aparecía durante el horario de visitas de la tarde. Nunca, cuando las enfermeras regulares que conocía estaban haciendo sus rondas normales. Siempre era muy amable conmigo, muy atenta. Me daba dulces de chocolate y libros nuevos para colorear, pero pasaba mucho tiempo manipulando las bolsas de suero de papá, cambiándolas y trayendo bebidas especiales en vasos desechables que decía que le ayudarían a sentirse mejor y a recuperar fuerzas. La inspectora Romero se inclinó hacia adelante, todos sus instintos de investigadora en alerta máxima. ¿Puedes describir a esa enfermera? ¿Cómo era físicamente? ¿Algún detalle que recuerdes?
Tenía el pelo rubio y largo, siempre recogido en una cola de caballo muy apretada, dijo Sofía, cerrando los ojos para recordar mejor los detalles, y usaba unas gafas grandes con armazón rojo muy llamativo. Era alta y muy delgada, más alta que mi mamá, y siempre olía a ese perfume floral fuerte que venden en la farmacia de aquí abajo, cerca de la cafetería. Me dijo que su nombre era enfermera Kelly, pero nunca vi su gafete con foto, como el que todas las demás enfermeras usan colgado del cuello. El rostro de Beatriz se puso pálido como el papel, toda la sangre huyendo de sus mejillas. Sofía, ¿por qué nunca me contaste sobre esta enfermera especial antes? En 2 años trabajando aquí, conozco a todas las enfermeras y nunca he visto a nadie con ese nombre o descripción. Me pidió que fuera nuestro secreto, respondió Sofía con la inocencia de quien no entiende completamente lo que estaba sucediendo. Dijo que era nuestro secreto especial, que algunos pacientes necesitan cuidados extras especiales que las otras enfermeras no sabían dar, tratamientos alternativos, y que no debía mencionar sus visitas porque podría hacer que las otras enfermeras se sintieran mal y celosas por no saber hacer el mismo tratamiento especial. La inspectora Romero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, poniéndole la piel de gallina. Ahí estaba el patrón clásico. Una enfermera misteriosa, sin identificación adecuada, administrando tratamientos no autorizados que nadie más conocía, mientras convencía a una niña ingenua de guardar secretos que la protegerían. Era un comportamiento depredador clásico de manual, diseñado para crear la coartada perfecta para un asesinato que parecería una muerte natural. Sofía, esto es extremadamente importante para nuestra investigación, dijo la inspectora con una urgencia controlada, tratando de no asustar a la niña. ¿Has visto a esta misma mujer de gafas rojas en algún lugar del hospital en los últimos días? Mientras el señor Alejandro ha estado enfermo aquí en la UCI, los ojos de Sofía se abrieron de par en par cuando una percepción aterradora comenzó a surgir como el sol en el horizonte. Ayer por la tarde, cuando estaba tratando de contarle a la señora Elena en la estación de enfermería sobre el olor a almendra en la habitación, la vi pasar rápidamente por el pasillo cerca del cuarto del señor Alejandro. Llevaba ropa diferente, no un uniforme de enfermera blanco, sino ropa de calle como una visitante, pero eran las mismas gafas rojas enormes y la misma cola de caballo rubia muy apretada. Estoy absolutamente segura de que era ella. La sala de conferencias quedó en un pesado silencio, excepto por el sonido del bolígrafo de la inspectora Romero, arañando furiosamente su bloc de notas, llenando páginas y más páginas. Ahora tenían su primera pista real y concreta en lo que era claramente un doble intento de homicidio premeditado cometido por la misma persona. La única testigo que había prestado suficiente atención en ambos casos era una niña de 7 años, cuyo padre había sido la primera víctima del asesino en serie médico. Si esta misteriosa mujer de gafas rojas había asesinado con éxito a Eduardo Méndez hace 8 meses y casi logró matar a Alejandro Castillo de la misma manera, la pregunta aterradora flotaba en el aire como humo tóxico. ¿Cuántas otras muertes misteriosas e inexplicadas en el Centro Médico de Ciudad de México podrían haber sido en realidad asesinatos cuidadosamente orquestados por esta asesina fantasma que se escondía a plena vista? En 2 horas que pasaron como minutos frenéticos, la inspectora Romero había movilizado un equipo de investigación completo con los mejores especialistas. La oficina de seguridad del hospital se transformó en un centro de comando improvisado, lleno de computadoras y mapas. Los detectives revisaban meses y meses de grabaciones de vigilancia granuladas, registros detallados de empleados, registros de visitantes con miles de nombres. Sofía se sentó pacientemente con un dibujante de la policía, describiendo cada detalle minúsculo que podía recordar sobre la misteriosa enfermera Kelly, que probablemente ni siquiera se llamaba Kelly. Tenía una pequeña cicatriz en la mano izquierda, justo aquí, dijo Sofía educadamente, señalando el espacio entre el pulgar y el índice de su propia mano pequeña, como si se hubiera cortado con algo afilado hace mucho tiempo. Y cuando me sonreía, uno de sus dientes frontales estaba un poco chueco,
inclinado hacia adentro, y siempre llevaba una gran bolsa negra de cuero con hebillas de plata brillante en forma de estrella. El doctor Herrera le había proporcionado a la inspectora Romero una lista exhaustiva y completa de absolutamente todos los que tuvieron acceso autorizado a la habitación de Alejandro Castillo en los últimos 4 días desde su ingreso. Enfermeros en todos los turnos, médicos especialistas, personal de limpieza y mantenimiento, guardias de seguridad haciendo rondas, incluso los voluntarios que distribuían revistas y llevaban flores. Aquí está lo que no tiene ningún sentido lógico, explicó la inspectora Romero al capitán Marcos, que había llegado personalmente para supervisar el caso de altísimo perfil que ya estaba en los noticieros nacionales. Hemos contabilizado a cada empleado oficial del hospital que entró en la habitación de Alejandro Castillo según los registros. Pero las grabaciones de seguridad muestran al menos 6 ocasiones distintas a lo largo de 3 días en que alguien con uniforme quirúrgico completo entró en su habitación durante los cambios de turno. Exactamente en los momentos en que las cámaras del pasillo los grabarían, pero los enfermeros de turno estaban demasiado ocupados con emergencias de otros pacientes para notarlo. El capitán Marcos estudió las imágenes de vigilancia borrosas y en blanco y negro en la gran pantalla de la computadora, pasando cuadro por cuadro. La persona misteriosa siempre usa una mascarilla quirúrgica que cubre la mitad de su rostro y un gorro que cubre todo su cabello. Mantiene la cabeza estratégicamente baja para evitar ángulos faciales claros. Comportamiento profesional calculado, específicamente para evitar la identificación por cámaras. Pero mira esto con atención. Señaló una imagen en particular, haciendo zoom. La altura corporal y la complexión física podrían coincidir fácilmente con la descripción detallada que la niña nos dio. Y mira ahí, en ese cuadro específico cuando gira la cabeza. ¿Puedes ver el armazón de las gafas? Podría ser rojo. Mientras tanto, Beatriz había estado pensando intensamente en la descripción de Sofía de la enfermera misteriosa. Recuerdos perturbadores y fragmentados estaban saliendo a la superficie como restos flotando después de un naufragio. Inspectora Romero la llamó desde el otro lado de la concurrida oficina de seguridad llena de policías y técnicos. Necesito decirle algo muy extraño sobre las cuentas médicas de mi esposo que nunca tuvo sentido para mí. ¿Qué pasa con ellas?, preguntó la inspectora volviéndose con total atención. Después de que Eduardo murió, el departamento de facturación del hospital siguió enviándonos cobros absurdos por medicamentos carísimos y tratamientos especializados que no recuerdo que haya recibido, explicó Beatriz, sacando una vieja carpeta de facturas médicas que había traído de casa. Nutrientes intravenosos experimentales importados, medicamentos nuevos que costaban cientos de pesos por dosis, consultas con especialistas que supuestamente lo visitaron para evaluaciones, pero yo estuve allí casi todos los días cuando no estaba trabajando y nunca vi la mayoría de esos tratamientos suceder realmente. La inspectora Romero examinó los registros de facturación detallados con una creciente emoción que hacía que su corazón latiera más rápido. Aquí estaba la prueba documental. Alguien había estado documentando sistemáticamente tratamientos falsos e inventados para justificar el acceso prolongado y repetido a la habitación de Eduardo Méndez, la coartada perfecta para múltiples intentos de envenenamiento cuidadosamente disfrazados como cuidados médicos legítimos y necesarios. Esta asesina es extremadamente sofisticada e inteligente. Se dio cuenta la inspectora Romero en voz alta, sintiendo un respeto a regañadientes por la complejidad del crimen. No es una criminal impulsiva o aficionada. A medida que la investigación se intensificaba con más recursos movilizados, un patrón perturbador y siniestro comenzó a emerger de los registros hospitalarios históricos que se estaban analizando. En los últimos 2 años completos, el Centro Médico de Ciudad de México había experimentado un número estadísticamente inusual y sospechoso de muertes completamente inexplicadas. Todas entre pacientes que deberían haberse recuperado perfectamente de procedimientos de rutina relativamente simples.
Todas ocurrieron durante los turnos nocturnos o de fin de semana, cuando había equipos reducidos de guardia y la supervisión era menor. Todas involucraron a pacientes de familias de bajos ingresos tratados en el ala de beneficencia, personas que eran menos propensas a exigir segundas opiniones caras o a cuestionar los procedimientos médicos por respeto a la autoridad. Y cuando cruzaron los datos, todas habían ocurrido en habitaciones que las antiguas grabaciones de seguridad mostraban que habían sido visitadas por una persona no identificada con uniforme quirúrgico durante los cambios de turno. La misma altura, la misma complexión física, el mismo patrón de comportamiento sigiloso. Sofía no era solo la testigo clave de 2 intentos de envenenamiento por cianuro. Podría ser la única persona en todo el hospital que podría ayudarlos a identificar a una asesina en serie que había estado operando, sin ser detectada en el Centro Médico de Intosmenet, Ciudad de México, durante al menos 2 años enteros, matando a pacientes pobres y vulnerables que nadie investigaba adecuadamente. El doctor Herrera se acercó a la inspectora Romero con una grave preocupación estampada en su rostro cansado. Tenemos un problema serio e inmediato. La condición de Alejandro Castillo finalmente se ha estabilizado con el antídoto, pero quien sea que haya intentado matarlo no sabe que hemos identificado el veneno específico. Si esa persona piensa que todavía se está muriendo de causas misteriosas como estaba planeado, podrían intentar volver para terminar el trabajo y administrar una dosis final letal. Es exactamente con eso con lo que cuento, respondió sombríamente la inspectora Romero, un plan peligroso formándose en su mente. Vamos a tender una trampa y a sacar a esta asesina de las sombras. El plan fue cuidadosamente orquestado con la total cooperación de la administración del hospital, que no quería más muertes manchando su reputación. Los anuncios públicos a la prensa continuarían describiendo la condición de Alejandro Castillo como crítica, misteriosa e inexplicada, alimentando la narrativa que la asesina esperaba escuchar. Mientras que en privado, un equipo de detectives experimentados de civil monitorearía su habitación 24 horas al día sin pausa, esperando pacientemente como depredadores. La trampa se montó específicamente para el turno de noche, cuando la asesina aparentemente prefería actuar. Policías disfrazados de familiares preocupados se hicieron pasar por visitantes en las áreas de espera, leyendo revistas viejas. Otros, vestidos como personal de mantenimiento con uniformes auténticos, se posicionaron estratégicamente por toda el ala VIP con herramientas reales. A las 19:43 de la noche, las cámaras de seguridad del hospital capturaron una figura con uniforme quirúrgico azul completo y mascarilla blanca, entrando por la entrada de empleados cerca del estacionamiento subterráneo. La persona se movía con confianza profesional por los pasillos concurridos, saludando casualmente a otros empleados médicos que pasaban, llevando un pequeño maletín médico negro, idéntico al que usaban los enfermeros legítimos. La inspectora Romero observaba la transmisión en vivo desde la oficina de seguridad con una creciente expectación que le hacía sudar las manos. Es nuestra principal sospechosa. Misma complexión física exacta, misma altura que la descripción del boceto. Y mira bien ahí, señaló la pantalla con el dedo. Armazones de gafas rojas claramente visibles, incluso bajo la mascarilla quirúrgica. La figura se acercó a la habitación de Alejandro Castillo con una sincronización perfecta, exactamente cuando se estaba produciendo un ruidoso cambio de turno. El momento calculado que proporcionaría la máxima oportunidad y la mínima observación del personal regular de enfermería que estaría distraído con los informes. Pero esta vez, en lugar de encontrar una víctima desprotegida e inconsciente, la habitación contenía a un paciente totalmente consciente y alerta bajo protección policial armada las 24 horas. Cuando la sospechosa extendió la mano hacia la manija de la puerta de la habitación de Alejandro Castillo, la inspectora Romero dio la señal por radio a su equipo posicionado a lo largo del pasillo. Policía, alto, manos donde pueda verlas ahora. Pero en lugar de rendirse pacíficamente, la figura se dio la vuelta instantáneamente
y corrió a una velocidad sorprendente hacia la escalera de emergencia más cercana. Durante la huida, algo cayó de dentro de su bata, revelando detalles que hicieron que la sangre de la inspectora Romero se helara en las venas. La persona no solo llevaba un maletín médico negro con medicamentos. Atado de forma improvisada a su cintura con cinta adhesiva, había un pequeño dispositivo con cables de colores que parecía sospechosa y aterradoramente un explosivo casero. Si no podían completar su misión de matar a Alejandro, Castillo silenciosamente con veneno como estaba planeado, aparentemente, estaban preparados para eliminar a todos los testigos que pudieran identificarlos usando métodos mucho más violentos. Incluso si eso significaba volar y destruir un ala entera del Centro Médico de Ciudad de México, con decenas de pacientes inocentes dentro. La persecución por las escaleras de emergencia del hospital duró solo 3 minutos cronometrados, pero parecieron horas eternas para la inspectora Romero. Perseguía a la sospechosa en una huida desesperada por 7 empinados tramos de escaleras de hormigón gris, sus pulmones ardiendo, las piernas protestando por el esfuerzo. La asesina era sorprendentemente rápida y atléticamente preparada, claramente familiarizada con cada detalle del plano arquitectónico del hospital. Pero el peso del maletín médico, lleno de frascos de veneno y del dispositivo explosivo atado a su cintura, ralentizaba su huida lo suficiente como para mantener a la inspectora cerca. «Deténgase ahora. No hay a dónde ir», gritó la inspectora Romero sin aliento, su voz resonando en las frías paredes de hormigón, mientras policías de apoyo sellaban metódicamente todas las salidas posibles del edificio. Todo el hospital está rodeado por decenas de policías. Cada puerta tiene un oficial. No tiene salida. En el descansillo del tercer piso, exactamente donde se encontraba el ala de beneficencia donde Eduardo Méndez había muerto 8 meses antes, la sospechosa finalmente dejó de correr. Con movimientos deliberados y lentos, extendió su mano enguantada y se quitó con cuidado la mascarilla quirúrgica y el gorro azul que ocultaban su rostro. Lo que se reveló hizo que la inspectora Romero jadeara en absoluto shock. Allí estaba el rostro que Sofía había descrito con perfecta precisión de memoria meses antes. La doctora Jennifer Rojas, una respetada anestesióloga con un currículum impecable, que había trabajado en el Centro Médico de Ciudad de México durante 6 años completos, ganando premios y elogios de sus colegas. «Doctora Rojas», la inspectora Romero la miró completamente sorprendida, tratando de procesar la revelación. Había entrevistado a Jennifer Rojas 2 veces durante la investigación inicial, y la mujer había sido extremadamente cooperativa, profesional, educada, incluso útil al sugerir teorías médicas complejas sobre la misteriosa enfermedad de Alejandro Castillo. «Usted no entiende nada de lo que hizo al salvarlo», dijo la doctora Rojas con calma, su voz extrañamente serena, como si estuviera discutiendo el clima. Su mano derecha flotaba peligrosamente cerca del detonador rojo, pegado al dispositivo en su cintura. «Alejandro Castillo no es solo un multimillonario inocente que hace caridad. Es directamente responsable de la muerte de mi hermano Daniel. Destruyó la vida de un hombre bueno y brillante solo para proteger sus sucias ganancias». «¿De qué está hablando, doctora Rojas?». La inspectora mantenía sus manos visibles, tratando de establecer una conexión. Hace 3 años, Castillo Tech desarrolló un revolucionario sistema de inteligencia artificial para diagnósticos médicos que se vendería a hospitales de todo el país. Comenzó la doctora Rojas, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos detrás de las gafas rojas. «Mi hermano Daniel era uno de los programadores principales del proyecto, un genio de la computación. Descubrió que el sistema tenía fallas fatales gravísimas incrustadas en el código. El algoritmo diagnosticaba erróneamente condiciones críticas y urgentes en pacientes pobres, mientras priorizaba el tratamiento inmediato para los pacientes ricos que podían pagar más. Era discriminación económica programada directamente en el software». Su voz se volvió más dura, más amarga, cargada de veneno emocional. Cuando Daniel intentó denunciar públicamente estas fallas que podrían matar a personas inocentes, Alejandro Castillo
lo despidió de inmediato y usó a sus caros abogados para destruirlo por completo. Puso a mi hermano en la lista negra de toda la industria tecnológica, nacional e internacional. Esparció rumores de que era mentalmente inestable y poco confiable profesionalmente. La inspectora Romero mantenía contacto visual, dejando que la mujer se desahogara. Daniel no pudo encontrar un trabajo decente en ningún lugar después de eso, continuó la doctora Rojas, con la voz quebrada. Perdió su apartamento cuando no pudo pagar el alquiler. Perdió su seguro de salud. Perdió toda esperanza de futuro. Se suicidó hace 18 meses, en una fría noche de invierno, porque Alejandro Castillo destruyó completamente su vida solo para proteger las ganancias de su empresa y ocultar un producto defectuoso que mataría a pacientes pobres. Eso no justifica un asesinato a sangre fría, dijo la inspectora Romero con firmeza, pero con empatía. Entiendo su dolor por la pérdida de su hermano. Pero ¿qué hay de Eduardo Méndez, el padre de Sofía? ¿Qué le hizo ese hombre trabajador para merecer ser envenenado lentamente? Una sonrisa amarga y torcida cruzó el rostro de la doctora Rojas, transformando sus delicadas facciones en algo aterrador. Eduardo Méndez fue solo una prueba, un experimento necesario. Se suponía que sería una práctica para perfeccionar mi técnica. Necesitaba entender exactamente cuánto veneno usar, con qué frecuencia administrarlo, cómo disfrazar los síntomas para que parecieran una enfermedad natural. Lo elegí específicamente porque era pobre, un trabajador manual sin documentos completos. Nadie cuestionaría profundamente a un obrero de la construcción que muere de una enfermedad relacionada con el trabajo sucio y peligroso que hacía. Fue el conejillo de Indias perfecto. La crueldad casual y fría de usar a un hombre inocente y padre de familia como conejillo de Indias humano para un asesinato planeado hizo que el estómago de la inspectora Romero se revolviera con náuseas. Nunca pretendí que esa niña persistente fuera tan observadora y tuviera tan buena memoria, admitió la doctora Rojas con algo parecido a un respeto a regañadientes. Cuando comenzó a hacer preguntas detalladas sobre olores extraños y síntomas específicos, me di cuenta de que era más perceptiva e inteligente de lo que esperaba para una niña tan pequeña. Pero el testimonio de los niños nunca se toma en serio en entornos médicos dominados por adultos arrogantes. Pensé que estaba completamente segura. ¿Cómo podría una niñita de 6 años derribarme? Por la radio sujeta a su chaleco, la inspectora Romero escuchó la confirmación que más importaba. Sofía y Beatriz habían sido evacuadas de forma segura del hospital a una distancia prudencial. El escuadrón antibombas especializado estaba en camino, a solo 5 minutos de distancia, pero necesitaban ganar más tiempo precioso. Doctora Rojas, necesito que retire con cuidado ese dispositivo explosivo y lo coloque en el suelo, dijo la inspectora con la voz más tranquila que pudo producir. Podemos llegar a un acuerdo justo. Su hermano merece justicia por lo que hizo Alejandro Castillo. Podemos investigar esas acusaciones sobre el software defectuoso, pero volar un hospital lleno de inocentes no es la respuesta. Pero la doctora Rojas negó con la cabeza tristemente, sus dedos acariciando el detonador. Usted todavía no entiende la magnitud del problema. Alejandro Castillo no es mi único objetivo moral. Los sistemas de inteligencia artificial defectuosos de su empresa se han instalado y se están utilizando en hospitales de todo el país en este mismo momento. Cientos de pacientes pobres ya han muerto por el sesgo discriminatorio de diagnóstico incorporado en sus algoritmos asesinos. Es un asesino en masa que se esconde cómodamente detrás de la filantropía performativa y los discursos bonitos sobre la innovación médica que salva vidas. Su mano volvió al detonador con renovada determinación. A veces la verdadera justicia requiere el sacrificio de inocentes para despertar al mundo. Muy por encima de ellos, en la sala de seguridad del hospital, Sofía estaba a punto de proporcionar una última visión crucial e inesperada que salvaría la vida de todos los presentes en el edificio y revelaría la última pieza que faltaba del plan mortal mucho más grande de la doctora Rojas. En el centro de comando de emergencia improvisado del hospital, Sofía se sentó junto a su madre Beatriz
mientras los especialistas en bombas del escuadrón se coordinaban intensamente con la policía local para poner fin al peligroso impasse de forma segura. Por la radio a todo volumen en la esquina de la sala, podía escuchar claramente a la inspectora Romero tratando de negociar pacientemente con la doctora Rojas en la escalera, 7 pisos más abajo. Pero algo crucial en la conversación no tenía completo sentido para Sofía. Tiró de la manga del uniforme del capitán Marcos con creciente urgencia. «Capitán, necesito decirle algo muy importante a la inspectora Romero sobre la doctora Rojas que podría ayudar», dijo Sofía con esa misma voz decidida que había usado para convencer a los médicos escépticos sobre el envenenamiento por cianuro. «¿Qué es, pequeña?», preguntó el capitán, agachándose para escucharla mejor. «Cuando visitaba a mi papá en el hospital haciéndose pasar por la enfermera Kelly, no solo le estaba administrando veneno», explicó Sofía rápidamente, las palabras saliendo a borbotones. «También estaba haciendo muchas preguntas extrañas y específicas sobre su trabajo en la construcción, sobre qué edificios importantes ayudó a construir por la ciudad en los últimos años. Parecía especialmente muy interesada en la nueva sede gigante de Castillo Tech, que su equipo estaba terminando en el centro de la ciudad». El capitán Marcos sintió un escalofrío de horrible comprensión recorrer todo su cuerpo. ¿Qué tipo de preguntas específicas hacía? ¿Sobre los sistemas de ventilación y aire acondicionado de todo el edificio?, respondió Sofía, cerrando los ojos para recordar mejor. ¿Sobre dónde estaban exactamente las oficinas ejecutivas en los pisos más altos? Sobre las cámaras de seguridad y sus puntos ciegos, sobre las salidas de emergencia y las rutas de evacuación. Dijo que solo tenía curiosidad sobre el interesante trabajo de construcción. Pero a papá le pareció muy extraño que una enfermera hiciera tantas preguntas técnicas y detalladas sobre arquitectura y seguridad de edificios. Por la radio, el capitán Marcos podía escuchar la voz de la doctora Rojas, volviéndose progresivamente más agitada e inestable emocionalmente. Pero la sorprendente revelación de Sofía sugería algo aterrador. El plan de la doctora Rojas era mucho más extenso y ambicioso que simplemente matar a Alejandro Castillo en el hospital. No solo planeaba asesinar al señor Alejandro aquí, continuó Sofía con urgencia, conectando puntos que ningún adulto había percibido. Iba a usar toda la información detallada que mi papá inocentemente le dio para atacar también todo el edificio de Castillo Tech, matando a cientos de empleados. Por eso necesitaba probar el veneno en papá primero, para asegurarse absolutamente de que el método funcionaría perfectamente cuando lo usara a una escala mucho mayor para envenenar a muchas personas a la vez a través del sistema de aire. El capitán Marcos tomó su radio inmediatamente con manos temblorosas. «Inspectora Romero, máxima atención. La sospechosa planeaba un evento terrorista con víctimas en masa. Recolectó inteligencia detallada sobre la sede de Castillo Tech de la primera víctima, Eduardo Méndez. El dispositivo explosivo que lleva podría estar destinado a un ataque coordinado mucho mayor». En la fría escalera, la inspectora Romero escuchó esta actualización crítica y finalmente entendió el alcance verdaderamente aterrador de la amenaza que enfrentaban. La doctora Jennifer Rojas no era solo una hermana en duelo que buscaba una venganza personal y emocional contra un multimillonario. Era una terrorista doméstica altamente inteligente y entrenada, que planeaba meticulosamente envenenar los sistemas de agua o ventilación de un edificio de oficinas entero con decenas de pisos, matando potencialmente a cientos de empleados inocentes de Castillo Tech que no tenían nada que ver con lo que le sucedió a su hermano Daniel. «Doctora Rojas, sabemos de sus planes mucho más grandes para la sede de Castillo Tech», anunció la inspectora Romero con renovada autoridad. «Se acabó. Ya hemos evacuado el edificio por completo y neutralizado cualquier agente químico que pudiera haber escondido allí en los últimos meses. Toda su operación ha sido descubierta». El rostro de la doctora Rojas se puso completamente blanco por el shock absoluto, todo el color huyendo. «Eso es imposible. No hay forma de que pudiera saber sobre el edificio». «¿Cómo lo descubrió?» «La hija de Eduardo Méndez», respondió la inspectora Romero.
Esa niñita de 7 años a la que subestimó por completo. Recordó cada conversación que tuvo con su padre, cada pregunta sospechosa que hizo. Una niña de 7 años desbarató toda su operación cuidadosamente planeada. Descubrió sus elaborados planes, dijo la inspectora con creciente firmeza. La misma niña excepcional que identificó el veneno que casi mata a Alejandro Castillo. La misma niña persistente que proporcionó las pruebas cruciales que nos llevaron directamente a usted. Ríndase ahora y tal vez pueda al menos salvarse de una sentencia de muerte. Durante varios largos y tensos momentos que parecieron congelados en el tiempo, la doctora Rojas permaneció completamente inmóvil en la escalera, su mano aún flotando peligrosamente sobre el detonador rojo. El dispositivo explosivo era lo suficientemente potente como para colapsar toda la escalera de emergencia y potencialmente dañar gravemente la integridad estructural de varias salas del hospital. Pero ya no era parte de un plan mayor coordinado para asesinar a cientos de personas y hacer una declaración política. Mi hermano Daniel habría querido justicia real, no más muertes innecesarias de inocentes, susurró finalmente la doctora Rojas, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Él era un hombre bueno que se preocupaba por la gente. Retiró con cuidado el dispositivo explosivo improvisado de su cintura, con manos que temblaban violentamente, y lo colocó suavemente en el frío suelo de hormigón, alejándose con las manos levantadas en señal de rendición. Mientras los especialistas del escuadrón antibombas, con trajes de protección completos, aseguraban y desarmaban el dispositivo con precisión quirúrgica y la doctora Rojas era llevada bajo fuerte custodia, con esposas en las muñecas, la inspectora Romero subió cansadamente los 7 tramos completos de regreso al centro de comando. Cada músculo de su cuerpo le dolía por la adrenalina y el agotamiento. Encontró a Sofía Méndez, acurrucada en los brazos protectores de su madre, completamente agotada emocional y físicamente por el día más traumático, pero también más heroico de su joven vida, que lo cambiaría todo. Sofía, dijo la inspectora Romero suavemente, arrodillándose frente a la niña con profundo respeto. Salvaste la vida de Alejandro Castillo cuando todos los médicos más inteligentes del mundo estaban perdidos. Nos ayudaste a capturar a la asesina de tu padre y a hacer justicia por él. Y evitaste un horrible ataque terrorista que podría haber matado a cientos de personas inocentes que trabajan en Castillo Tech. Eres, sin duda, la persona más valiente y brillante que he conocido en 12 años investigando crímenes. Sofía levantó la vista, con ojos profundamente cansados que habían visto y procesado demasiadas cosas para una niña de solo 7 años. Eso significa que el caso de papá ya no estará cerrado y olvidado. Significa que la gente sabrá que no murió solo por estar enfermo, sino que fue asesinado. ¿Que fue una víctima inocente? Sí, cariño, le aseguró la inspectora Romero, poniendo una mano amable en su pequeño hombro. Tu padre será oficialmente recordado y honrado como la víctima injusta de un crimen atroz, no como un misterio médico sin solución. Y gracias a tu valentía excepcional, tu inteligencia, tu persistencia en nunca rendirte incluso cuando los adultos no te escuchaban, nadie más morirá de la misma manera que murió tu padre. Has salvado vidas futuras. 3 semanas después de que el polvo se asentara y las noticias dejaran de cubrir obsesivamente el caso, Sofía Méndez entró nerviosamente en la suite privada del ático del hospital donde se recuperaba Alejandro Castillo. Llevaba un vestido nuevo azul claro, sencillo pero bonito, que su madre le había comprado especialmente para este importante encuentro. Agarraba su osito de peluche desgastado con la oreja cosida y parecía simultáneamente valiente y nerviosa, como todos los niños cerca de adultos importantes. Alejandro Castillo giró su silla de ruedas motorizada hacia ella en cuanto se abrió la puerta, sus ojos llenándose inmediatamente de emoción genuina y lágrimas de gratitud. «Sofía», dijo amablemente, su voz todavía ligeramente débil y ronca por el daño que el tubo del ventilador había causado, pero mejorando cada día. «Quería agradecerte personalmente de corazón, pero honestamente, no sé si existen palabras adecuadas en el idioma español para lo que hiciste por mí. Me salvaste cuando los mejores médicos del mundo entero estaban
completamente perdidos. Sofía se acercó lenta y cuidadosamente, con su madre Beatriz caminando protectoramente a su lado para darle apoyo emocional. Las últimas semanas habían sido un torbellino intenso de entrevistas interminables con la policía, atención constante de los medios nacionales que querían fotografías y declaraciones, y sesiones regulares de terapia para ayudar a Sofía a procesar todo el trauma acumulado. ¿Se siente mejor, señor Alejandro?, preguntó Sofía con la sinceridad directa que solo los niños poseen sin filtros sociales. ¿Sus pulmones funcionan bien ahora sin las máquinas? ¿Todavía siente ese horrible sabor a almendras amargas cuando come su comida favorita? Alejandro Castillo sonrió ampliamente. Su primera sonrisa genuina y relajada desde antes de que comenzara el envenenamiento semanas atrás. Se acabaron las almendras amargas para siempre. Gracias exclusivamente a ti. Los médicos dicen que me recuperaré por completo, sin secuelas permanentes en unos meses. Pero, Sofía, necesito decirte algo extremadamente importante sobre todo esto. Tomó varios documentos oficiales con logotipos corporativos de aspecto serio de una carpeta de cuero junto a su silla de ruedas. Después de que la doctora Rojas fuera arrestada y comenzara a contarles todo a los investigadores, pedí a mis mejores especialistas técnicos que analizaran por completo todo lo que ella le dijo a la policía sobre los sistemas de inteligencia artificial de mi empresa. Y Sofía, ella tenía toda la razón sobre algunas cosas graves y terribles. Hizo una pausa, el peso de la responsabilidad visible en su rostro delgado. Nuestro software de diagnóstico médico realmente tenía serios sesgos discriminatorios incorporados en el código que perjudicaban desproporcionadamente a las personas que no podían pagar la mejor atención médica privada. No fue intencional, pero fue real y causó un daño real a personas reales. Sofía escuchó atentamente con una madurez sorprendente mientras Alejandro Castillo continuaba, su voz pesada de arrepentimiento genuino y determinación de hacer lo correcto. He desactivado y retirado por completo todos esos programas problemáticos de inteligencia artificial de todos los hospitales. Yo estoy iniciando una fundación de 10 millones de pesos para asegurar que lo que le sucedió a tu padre y a Daniel, el hermano de la doctora Rojas, nunca le suceda a nadie más en ningún lugar. Pero más importante y personal, quiero hacer algo muy especial específicamente para ti. Le entregó a Sofía una carta oficial impresa con el logotipo en relieve de la Fundación Alejandro Castillo. Sofía, serás nuestra primera defensora principal de la seguridad y voz infantil en entornos médicos. Esto significa que tu trabajo oficial será garantizar que cuando los niños en los hospitales tengan cosas importantes que decir sobre la atención médica de sus familias, los médicos y enfermeros adultos estén capacitados para escucharlos realmente con atención y respeto. De verdad, no solo fingiendo. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par con sorpresa y esperanza. ¿Qué significa eso exactamente en el día a día? Significa que los hospitales de todo el país crearán nuevos protocolos y capacitarán, obligatoriamente, a sus médicos y enfermeros para prestar atención genuina y respetuosa cuando los niños noten cosas que parecen estar mal en los tratamientos, explicó Alejandro Castillo pacientemente. Y significa que la trágica e injusta muerte de tu padre ayudará directamente a salvar las vidas de los padres, madres, abuelos e hijos de otras familias en todo México. Él no murió en vano. Beatriz tenía lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, mojando su blusa. La muerte de su esposo Eduardo, que parecía tan completamente sin sentido y olvidada hace solo un mes, ahora evitaría activamente que otras familias pasaran por la misma devastadora tragedia. Hay una cosa más muy importante. Sofía, continuó Alejandro Castillo, entregándole un segundo documento oficial cuidadosamente preparado. He estado aprendiendo e investigando extensamente sobre tu padre, Eduardo Méndez. En las últimas semanas, ayudó a construir con sus propias manos 3 hospitales que salvan vidas, 2 escuelas que educan a cientos de niños y un centro comunitario infantil en el barrio donde viven. Era un hombre profundamente bueno que hizo del mundo un lugar significativamente mejor, trabajando duro todos los días.
le entregó a Sofía un documento bellamente enmarcado con una fotografía de su padre. Una beca conmemorativa permanente establecida a nombre de Eduardo Méndez, específicamente para niños de familias trabajadoras que sueñan con convertirse en médicos, enfermeros o investigadores médicos. Cada año, para siempre, 5 niños que quieran ayudar a personas enfermas podrán ir a la mejor facultad de medicina del país completamente gratis, porque recordaremos eternamente a tu padre y cuánto amaba incondicionalmente a su familia. Sofía sostuvo la fotografía enmarcada de su padre, tocando el cristal suavemente. La gente realmente va a escuchar y respetar a los niños ahora, señor Alejandro. Incluso a los niños pobres como yo que no tienen padres vivos. Incluso a los niños cuyas familias limpian pisos en hospitales en lugar de ser médicos importantes. Sí, Sofía, te lo prometo solemnemente con todo mi corazón, dijo Alejandro Castillo con absoluta convicción. ¿Y sabes por qué puedo hacer esta promesa con tanta certeza? Sofía negó con la cabeza, curiosa, porque demostraste de forma irrefutable e innegable que la persona más inteligente, valiente, observadora e importante en todo ese hospital, lleno de especialistas, no era ninguno de los médicos de fama mundial, con diplomas de universidades caras colgados en las paredes, explicó Alejandro con genuina admiración. Y no era el paciente multimillonario con suficiente dinero para comprar un país pequeño. Era una niña de 7 años que se negó a rendirse o a quedarse callada, que continuó persistentemente tratando de salvar a la gente incluso cuando prácticamente todos los adultos arrogantes no la escuchaban ni la tomaban en serio. Le mostraste a todo el mundo médico que la sabiduría profunda y el coraje verdadero no dependen de la edad biológica o de la cantidad de dinero que tu familia tenga en el bancote. 6 meses después de estas conversaciones, que cambiaron su vida, Sofía Méndez estaba nerviosa en un alto podio en el auditorio principal del Centro Médico de Ciudad de México. El lugar estaba completamente abarrotado, y ella hablaba ante una audiencia silenciosa y atenta de más de 500 médicos, enfermeros y administradores de hospitales de todos los estados de México. Todavía tenía solo 7 años y medio, pero su pequeña voz llevaba una autoridad moral y una experiencia que exigía y comandaba la atención absoluta y respetuosa de todos los adultos importantes en la sala. Cuando los niños digan que algo está mal con sus padres o familiares en el hospital, por favor no digan automáticamente que somos demasiado pequeños o demasiado jóvenes para entender cosas médicas complicadas, dijo Sofía claramente al micrófono, sus palabras siendo transmitidas en vivo a conferencias médicas simultáneas en todo el país. A veces, los niños vemos cosas importantes que los adultos ocupados y cansados no pueden ver. A veces, somos los únicos que realmente prestamos total atención a los pequeños detalles que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. En la audiencia abarrotada, Beatriz observaba a su extraordinaria hija con un orgullo inmenso que le hacía doler el pecho y las lágrimas corrían libremente. Sofía había transformado su dolor inimaginable y su pérdida devastadora en una misión de vida para evitar que otras familias sufrieran lo mismo. Mi papá no puede volver conmigo, concluyó Sofía, su pequeña voz volviéndose firme y fuerte mientras terminaba su histórico discurso. No estará allí para llevarme a la escuela mañana o para hacer hot cakes el domingo, pero porque ustedes, los médicos y enfermeros, van a escuchar y respetar de verdad a los niños ahora. Otros papás y mamás y abuelitos y abuelitas podrán volver a casa sanos y salvos, con sus familias que los aman. Así es exactamente como nos aseguramos de que las personas que mueren no sean completamente olvidadas como si nunca hubieran existido. Las mantenemos vivas, ayudándolas a seguir protegiendo a otras personas, incluso después de que se hayan ido para siempre. Mientras todo el auditorio estallaba en aplausos emocionados y estruendosos que duraron varios minutos, con médicos y enfermeras de pie aplaudiendo con lágrimas en los ojos, Sofía Méndez sonrió. Aquella niña resiliente que había resuelto un misterio médico imposible, que confundió a los médicos más brillantes y renombrados del mundo, ahora sonreía, con la confianza tranquila e inquebrantable de alguien que había aprendido lecciones profundas.
Aprendió que la edad cronológica es solo un número sin significado real, que la verdadera sabiduría y la percepción pueden venir de cualquier lugar inesperado, y que a veces la voz más pequeña en la sala llena de adultos importantes está diciendo exactamente lo más importante que todos necesitan escuchar desesperadamente. Historias inspiradoras como la de Sofía nos muestran el poder transformador de la intuición infantil, del amor familiar incondicional y de la persistencia contra todas las adversidades. Si también te emocionaste profundamente con este increíble viaje de valentía, deja tu me gusta para que más personas conozcan esta historia que necesita ser contada. ¿Quieres más narrativas que reconfortan el corazón y nos hacen reflexionar sobre valores importantes? Suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte absolutamente nada. Ahora queremos saber tu opinión sincera en los comentarios aquí abajo. ¿Alguna vez presenciaste o sentiste que un niño sabía algo importante que los adultos ignoraron por completo o no tomaron en serio? ¿Has pasado por una situación parecida donde no te escucharon? Cuéntanos tu historia personal. Queremos leer cada comentario. Recuerda compartir este video transformador con alguien especial que necesite una dosis renovada de esperanza y de creer en la fuerza de los pequeños héroes que cambian el mundo. Nos vemos en la próxima historia emocionante.